hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien? Damos gracias al Señor por estar acá en la reunión de los santos. Gracias, Carlos. En la reunión de los santos. Así es. Damos gracias al Señor por esta... ¿Me escuchan bien, verdad? Ya. Siempre como que uno no se escucha, entonces no tiene retorno. Sí. Damos gracias al Señor. Bueno, vamos a orar, ¿ya? Para que el Señor ponga su palabra en mis labios y que la presencia del Espíritu Santo en su vida le revele, le corrija, le exhorte, le anime, le fortalezca lo que el Espíritu Santo estime que usted necesita en su corazón. ¿Cierto? Porque así debe ser. Uno puede tener la intención acá, pero es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas la que a nosotros nos hace crecer. Porque Él sabe, el Espíritu Santo sabe nuestras necesidades. Yo no sé cuál es su necesidad, solamente sé que hay que orar por usted, pero el Espíritu Santo es aquel que nos consuela, nos ayuda, nos corrige. Padre, en esta mañana quiero pedir tu bendición para todas las personas, tus hijos que estamos en esta sala. Y una bendición para aquellos que no pudieron estar y los que están en casa, Señor. Padre, tu bendición. Bendícenos en esta mañana con tu palabra. Tu palabra que es viva y eficaz. Tu palabra, Señor, que nos ayuda a vivir esta vida en este lugar, en este mundo. Tu palabra que nos corrige, que nos ayuda, Señor, cada día a entender por medio de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas lo que tú deseas a nivel personal, como hijo, como también, Señor, como congregación, como esta parte de tu iglesia, esta parte de tu iglesia universal. Queremos, Señor, hacer tu voluntad. Queremos comportarnos como tú deseas. Queremos, Señor, ser hijos obedientes a tu palabra y más que obedientes, hacedores de tu palabra. Señor, en esta mañana bendícenos con tu palabra, Señor. Pon tu palabra, Señor, en este instrumento que está aquí adelante, para poder, Señor, comprender cada día más lo que tú deseas para la iglesia, lo que tú deseas para esta congregación, lo que tú deseas para cada uno de nosotros. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. En este momento, en este tiempo, quisiera compartir una palabra que es muy simple. Es muy simple, es práctica, es más práctica que teológica. Ya recibimos una excelente disertación y clase el domingo pasado en relación a lo que está pasando en el mundo actual. Y creo que es importante que cada uno de nosotros tenga claro eso, el de no mezclar cosas, el de saber que son dos líneas separadas, paralelas, que lo que el pueblo de Israel está sufriendo, lo que el pueblo de Israel está viviendo, que está escrito en la palabra, y lo que es para la iglesia hoy, de hijos redimidos, hijos de Dios, discípulos de Cristo. Creo que nosotros tenemos que entender y no mezclar lo que la palabra nos enseña en relación a esas dos líneas. Iglesia, hijos de Dios, redimidos, insertados, con lo que es el pueblo de Israel y lo que habla la Escritura y los apóstoles acerca de lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir, como se decía, que el reloj de Dios es el pueblo de Israel. Y es importante que nosotros lo tengamos claro y no mezclar cosas. ¿Ya? Y eso es lo que yo veo en muchas ocasiones, en varias ocasiones, por las distintas redes sociales, por los distintos
exposiciones que se hablan, que se dicen acerca de la palabra de Dios, y yo veo mucha mezcla de cosas. Pero damos gracias a Dios que nosotros acá tenemos hermanos que nos pueden enseñar y nos pueden aclarar. De acuerdo o no de acuerdo, yo creo que tenemos que ir a la palabra. Es la palabra la que nos va a decir, sí, yo estaba equivocado y si tengo alguna duda, acudiré donde corresponde acudir, que es nuestra casa, nuestros maestros, nuestros pastores, lo que nos enseña. ¿Ya? Así que doy gracias a Dios por esa palabra, porque en cierta forma a mí también me aclaró algunas cosas que de repente uno las lee, puede formar su propia interpretación, pero cuando tú tienes a alguien que a lo mejor ha leído más, etcétera, te puede aclarar. Y aclarar no para continuar igual, sino que aclarar para corregir, que es importante también. Bueno, yo en esta pequeña exhortación que voy a hacer ahora, la semana pasada a nosotros se nos planteó una línea, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la línea que hizo nuestro hermano en la pizarra? Se planteó una línea y se dijo que en algún momento ¿se acuerdan que se marcó dónde estábamos ubicados nosotros? ¿Se recuerdan o no? Así fue, hermano Nelson, ¿verdad? ¿Se recuerda dónde estábamos marcados nosotros? Bueno, yo me hice la pregunta y leyendo la Escritura, me saltó un versículo que me quedó toda la semana dando vuelta. No lo podía... y algo tan simple, tan práctico. La Escritura a nosotros nos enseña que Pablo en esta carta a los hermanos que estaban en Filipos, como es la carta a los filipenses, primero Pablo comienza a dar agradecimiento por la bondad y por lo desprendido que eran los hermanos ahí en Filipo. Pablo lo dice en su carta, en los versículos anteriores que yo les voy a mencionar. Y porque Pablo menciona ahí que cuando estaba en una situación de cárcel, ellos fueron muy solidarios con él. Fueron muy solidarios. En los momentos difíciles, esta congregación se portó muy bien con él, estando en la cárcel. Y les voy a leer un texto que no es lo que yo les mandé, porque lo voy a comenzar un poquito antes. ¿Ah? En Filipenses habla de que estaba en un conflicto. Le daba gracias a Dios por todo lo que ellos le habían entregado, ¿cierto? Y él estaba en un conflicto. Y menciona este conflicto, pero a modo de mencionarlo. Y le dice, yo estoy acá con una disyuntiva. Para mí la muerte es ganancia. ¿Se recuerdan eso? Entonces él dice, para mí la muerte es ganancia. Claro, si la muerte es ganancia, prefiero morir e irme con Cristo. Eso es lo que él dice, estoy parafraseando. Dice, yo me quiero ir con Cristo. Pero Pablo le dice, pero a causa de ustedes, tal vez es mejor que me quede. Porque yo voy a continuar haciendo su labor, a lo que fue llamado, a entregar el Evangelio, a entregar las enseñanzas, a proclamar a un Cristo, a proclamar el Evangelio del Reino. Entonces, como que Pablo ahí, prefiero quedarme, por amor a ustedes, yo prefiero quedarme. Entonces, en ese contexto, dice, y me voy a quedar con ustedes porque creo que es provechoso para ustedes. Y no lo dice con un ánimo de, oye, yo estoy acá y es provechoso que ustedes me tengan. Yo creo que no es la actitud de Pablo. Yo creo que Pablo solamente le estaba diciendo que era mejor quedarse, porque tal vez ustedes necesitan todavía el apoyo, el consejo,
el ánimo, etcétera, que yo les puedo dar y que obviamente la palabra que se predica les puede dar. Entonces Pablo dice, porque para mí seguir viviendo es Cristo y morir una ganancia. Y así, al seguir sirviendo en este cuerpo, mi trabajo puede producir tanto fruto, entonces no sé qué escoger. Eso dice Pablo. Me es difícil decidirme por una de las dos cosas. Por un lado, quisiera morir para ir a estar con Cristo, el deseo, y lo maravilloso que significaba estar con Cristo, y hermano Nelson lo decía ayer, qué maravilloso el estar allá con Él, en su presencia. Entonces Pablo dice, para mí morir, ¿cierto? Y estar con Cristo. Pues eso sería mucho mejor para mí. Él lo menciona. Irme con Cristo es mucho mejor para mí que estar aquí. Es obvio, ¿cierto? Pero por otro lado, y dice, a causa de ustedes, es más necesario que siga viviendo. Es decir, a causa de ustedes, queridos hermanos de la iglesia de Filipos, a ustedes filipenses, es mejor que yo siga viviendo. Y como estoy convencido de esto, sé que me quedaré todavía con ustedes. Dice, como estoy convencido, necesito, pero tiene un propósito. Tiene un propósito el quedarse. Y acá lo menciona, para ayudarlos a seguir adelante y a tener más gozo en su fe. Pablo se alegraba con eso. Tener gozo con su fe, que yo los veo a ustedes, tener gozo. Los ayudo, los quiero ayudar a seguir adelante en este caminar cristiano. Los quiero ayudar, eso dice Pablo. Así me tendrán otra vez con ustedes. Me imagino yo así, algún hermano, otra vez vamos a estar con Pablo. O tal vez algunos dirán, qué bueno, porque Él nos ayuda, nos aconseja. Qué bueno, Pablo, que elegiste quedarte con nosotros. No sé, una cosa así. ¿Ya? Solamente eso lo estoy divulgando, no es que lo dice la Escritura. Pero puede pasar o no. Es como decirle, va a compartir Claudio, el hermano Claudio. Alguien me dice, otra vez, hermano Claudio. O no, qué bueno que Claudio va a estar. Puede ser, ¿no? Así me tendrán otra vez con ustedes y haré que aumente su orgullo en Cristo Jesús. Es decir, les voy a ayudar a que ustedes son hijos de Dios y siéntanse orgullosos en el buen sentido de ser hijos de Dios, que ser de Cristo. El orgullo, ese orgullo que dice acá, el orgullo, otras versiones dice que la satisfacción de que estemos en Cristo. Otra versión dice eso, ¿ya? Y aquí es donde yo quiero resaltar. Y quiero resaltar algo que me llamó la atención. Filipenses 1, 27 al 30. Pero voy a leer la primera parte de 27. Y esa, yo no sé qué versión tendrán acá, pero lo vamos a leer. A ver, Filipenses 1, 27. Dice versión. Ok. Esta versión dice, solamente, Pablo después de explicar todo eso que ya les mencioné, Pablo les dice, solamente, como decir, esto es lo que yo quiero que hagan, esto es el deseo, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Esa parte a mí ya me llamó mucho la atención. Otra versión dice, solamente esto, procuren que su manera de vivir esté de acuerdo con el Evangelio de Cristo. Buena pregunta. Otras versiones dice, solamente digno, comportéis. Otra versión dice, pase lo que pase. La versión internacional dice, pase lo que pase. Es decir, lo que antes estaba mencionando Pablo, de que me voy, que no me voy, que me muero, que me quedo con ustedes, porque yo quiero estar con ustedes para enseñarles. Bueno,
Pablo dice, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Y esa es mi reflexión hoy día. Más adelante vamos a ver el versículo ahí que está adelante. Y esa es mi reflexión de hoy día. Esa rayita que nos mencionaron, que aquí vamos y aquí podría ser y todo ese asunto, yo me pregunto, ¿qué pasa en ese tiempo de ahí hasta esa rayita que nos mencionaron en la pizarra? Yo esta mañana reflexioné y digo, queridos hermanos, pase lo que pase, eso lo está haciendo en relación a Pablo lo que dijo, pero yo podría decir hoy día, en esta sociedad donde estamos viviendo, donde hay que tener dinero para comprar nuestras comidas, nuestra ropa, nuestra casa, que el Señor ha sido bueno y nos ha dado de todo eso. Y damos gracias a Dios por eso. Por la ropa que vestimos, por el alimento, por el desayuno que tenemos, por la comida que nos provee cada día. Dar gracias a Dios por eso. Pero yo agrego algo más. En esta situación de este mundo, que no viene buena la situación económica, política, sea como sea, lo que sea. Si es buena la economía de un país, qué bueno. Si es mala, también qué bueno, porque Dios nos dice, dan gracias en todo. Pero pase, compórtense de acuerdo al Evangelio de Cristo. Ese es mi tip hoy día. Esa es mi frase hoy día. Pase lo que pase, compórtense de acuerdo, vivan de acuerdo con el Evangelio de Cristo. ¿Ya? Y el Evangelio de Cristo, en cierta forma, es obedecer, ser obedientes a lo que la Escritura nos dice. Antiguamente estaba la ley y quería hacer la ley, y la ley era gravosa, era pesada y no podían cumplirla porque la hacían con sus propias, podríamos decir, con sus propios, ¿qué cosa? Ayúdenme. Con su propia fuerza. ¿Ah? Lo hacían y no podían cumplirla. Pero hoy día la Escritura nos enseña que debemos vivir el Evangelio no por nuestras propias fuerzas, sino que tenemos ese mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, que es el Espíritu Santo en nosotros. Y por eso es tan importante, y por eso en estos tiempos se recarga mucho la unión, la comunión que cada uno de nosotros debemos tener con la presencia del Espíritu Santo, porque esa es la raíz de todo, porque con esa actitud de la comunión que tenemos personal con el Espíritu Santo, vamos a poder ser obedientes a lo que nos enseña la palabra. No por nuestra cuenta, no por nuestras uñas, porque las uñas se desgastan y se quiebran, sino que con el poder de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, para cumplir y ser obediente a la Escritura que nos enseña, para poder vivir de acuerdo al Evangelio de Cristo. Entonces, en esta carta nosotros encontramos muchas situaciones prácticas de la vida. ¿Ya? Seguir firmes y unidos, que es lo que dice más adelante. Luchando juntos por la fe. No dejarse asustar por sus enemigos. Un montón de consejos que nos da esta carta. Entonces, ahora quiero que despliegue el mismo versículo, 27 al 30. La Escritura enseña. Entonces, ya vimos esa parte. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Yo quiero hacerlo pensar en eso. Porque si yo le pregunto, y me hice la misma pregunta a mí mismo, ¿qué es vivir? Respóndame usted. ¿Qué
es vivir de acuerdo al Evangelio de Cristo. Y usted me va a mencionar muchas cosas que son reales y es verdad. ¿Qué es lo que es para usted vivir el Evangelio de Cristo? Vivir según y de acuerdo al Evangelio de Cristo, como lo dice Pablo. ¿Qué es para usted eso? Alguien que me responda. No escuché bien. Ok. No me predique, Margarita. No me adivine la predicación. ¿Qué más? Es lo que dice la Escritura. ¿Perdón? Obedecer sus mandamientos. Que no sean gravosos. Con la ayuda del Espíritu Santo se hace fácil el tema, ¿no? No es una lista tampoco de cumplir. Y si no cumplo, no, no es así. ¿Qué dijo usted? Vivir como anduvo el Señor con la tierra. Oh. Wow. Wow. Sí. ¿Cómo? Sirviendo. Sí, la Escritura dice ser servidor antes de ser servido. Interesante. Entonces, todo lo que usted me puede decir es así. Es así. ¿Cómo? Todas las anteriores, como dice. Entonces, vivir de acuerdo a Cristo. Ok. Para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, Pablo dice, bueno, si los voy a ver o no voy. Eso es lo que está diciendo. Oiga de vosotros. Escuche. Reciba noticias de ustedes, filipenses, le dice, que estéis firmes en un espíritu, combatiendo unánimemente por la fe del Evangelio. Entonces Pablo habla aquí de que nos insta a vivir de acuerdo al Evangelio, que todas las cosas que ustedes mencionaron pueden ser. Si aquí cabe otra pregunta ahora, ¿la hacemos? Dejémosla ahí. ¿Lo hacemos? Dejémosla ahí. No me responde. Porque hasta yo puedo tener una respuesta. Entonces, cuando oiga de nosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, aquí Pablo habla a la iglesia. Compórtense como el Evangelio de Cristo, firmes en un mismo espíritu. Habla a la iglesia. Eso nos habla de algo congregacional. Pero por eso a mí me preocupa en muchas ocasiones los hermanos que son llaneros solitarios, que están solos, porque es un riesgo, es peligroso estar solo en el Evangelio. Matrimonios que estén solos, es un riesgo. Aquí Pablo nos insta a estar unidos, firmes en un mismo espíritu, combatiendo, unánimes, todos juntos, a una sola combatiendo. ¿Combatiendo qué? Todas las situaciones adversas que nos presionan en nuestra vida. Obviamente tenemos que ser prudentes en que si yo estoy sufriendo una situación, yo puedo compartirla con el hermano más cercano en forma privada, no necesito a los cuatro vientos, pero ya estarla compartiendo con alguien de la congregación, del cuerpo, y que oren por ti, ya es una situación de combatir unánime. No, hermano, yo te voy a ayudar a orar en esta situación. Combatiendo unánimes. ¿Por qué? ¿Por medio de qué? Por medio de que yo me la puedo. Por medio de que yo soy erudito en la palabra, sino que por la fe en lo que hemos aprendido y en lo que hemos creído. Entonces, cuando a mí me habla unidos por la fe como congregación, tenemos que entender por el asunto de lo que hemos creído. Y la Escritura a mí me enseña, dice, todo lo puedo. Dejar tus cosas a los pies de Cristo. Pedir la guía del Espíritu Santo. Si decimos que pedimos si pedimos
la guía del Espíritu Santo y decimos que somos espirituales, vivamos bajo la guía del Espíritu Santo y no bajo de esta carne que nos lleva a otros caminos. Entonces, combatiendo unánimes por la fe, por lo que tú crees, por lo que yo creo. Leer la palabra, porque la palabra a mí me enseña que es eficaz. La palabra del Señor es eficaz para reprenderme, para enseñarme, para exhortarme, para sacarme del error. Eso es lo que yo he creído. Creo en este libro. Muchos leen este libro como un bestseller. Pero nosotros, con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, vemos que la palabra cobra vida en nosotros porque el mismo poder que resucitó a Cristo está en nosotros. Entonces esta palabra se hace viva y eficaz en mí. Porque yo creo en la palabra, creo en Cristo, en Dios, en la Trinidad. Y eso debe ser combatiendo unánimes por la fe en el Evangelio. La que sigue. Y nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es inicio de perdición, más para vosotros de salvación. Y esto es Dios. Para muchos, no dejarnos intimidar. Y no estoy hablando de una intimidación. Otras versiones dice... Otras versiones dicen luchando en la fe en el Evangelio, sin dejarse asustar. Otras versiones dicen sin dejarse asustar. ¿Ya? Otra versión dice amedrentándose por sus enemigos. Otra versión dice luchando por la fe sin temor alguno a sus adversarios. Entonces Pablo le dice, compórtense y vivan de acuerdo al Evangelio de Cristo, luchando unánimes, combatiendo unánimes, esperanzados en la fe del Evangelio de Cristo. Ahora nos dice, no se dejen intimidar, amedrentar por el adversario. Entonces, si esto lo llevamos a nivel congregacional, como iglesia no nos dejemos amedrentar por lo que está ocurriendo. Vengamos acá, todos, no como otros que tienen la costumbre de no venir, vengamos y adoremos al Señor sin dejarnos amedrentar por el enemigo. Yo podría interpretar esto como enemigo, el diablo que quiere hacernos caer. Por supuesto que sí. Y si lo llevo al ámbito personal, al ámbito de mi vida, al ámbito de tu vida, querido, no te dejes amedrentar por el enemigo. No te dejes amedrentar por alguna situación de relaciones rotas, alguna situación de enfermedad, alguna situación complicada emocional, alguna situación de relaciones, alguna situación de relaciones con tu hermano, con tu familiar, con tu amigo, con tu vecino, con tu esposo, con tu esposa. No te dejes amedrentar. Vive de acuerdo al Evangelio de Cristo. Entonces ahí dice, no te dejes intimidar por los que se oponen, porque para ellos, aquí está mencionando por personas está hablando, porque para ellos es perdición, pero para nosotros, salvación en Dios. Vivir de acuerdo al Evangelio de Cristo. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, continuando con este versículo, todo lo demás, no te dejes intimidar, no te dejes amedrentar, vive de acuerdo a la voluntad de Cristo. Unánimes todos juntos. Por eso es necesario, hermano, que oremos unos por otros. Se me olvidó mencionarlo en el versículo anterior. Por eso es necesario que no dejemos de orar unos por otros.
Por eso es necesario que tú estés con coyuntura, con alguien, con un discipulador, con uno que te guía, con uno donde yo puedo ir y decir, Señor, oye, tengo este tema, oriéntame, ora por mí. No estés solo, porque la Escritura nos enseña, si estás solo y te caes, ¿quién te levanta? Un hilo de 3 dobleces es difícil que se rompa. Pero si tú estás acompañado, si tú te caes, el otro te levanta. Por eso es importante unánime, juntos, luchando, combatiendo, creyendo en lo que hemos creído. La fe en Cristo, el Evangelio de Cristo en nuestras vidas, viviéndolos. Voy a hacer un paréntesis con lo anterior. Los que tienen auto, los que conducen, y los que no tienen auto, ¿igual conducen alguna vez? Sí. Usted cuando se sube al auto y sale y saca el auto de su casa, de algún estacionamiento, y entra a las vías, a las calles, yo como conductor, usted como conductor o conductora, tiene que comportarse como un hijo de Dios. A veces yo me salí de las casillas, lo confesé a mi discipulador, pero es una enseñanza para mí. Ok, como hijo de Dios. Y como hijo de Dios obediente, cuando tú sacas tu auto, tienes que comportarte como dice la ley del tránsito que te debes comportar. Porque la ley del tránsito te dice, usted si se pasa una luz roja, 2 cosas pasan. Lo pilla un carabinero, lo multa o choca. El riesgo es un riesgo. Entonces usted cuando anda en la calle manejando tiene que comportarse como la ley del tránsito le dice a usted que debe comportarse. ¿O no? ¿Los conductores me apoyan en eso? Sí. Usted se baja del auto, estaciona ese auto y pasa a ser un peatón. Hay que comportarse como un peatón. Ya no puede andar a 100. Tiene que comportarse como peatón. Y como peatón significa, de repente uno habla y a veces hasta uno lo hace, no tiene que atravesar al medio de la calle. Tiene que respetar los pasos de cebra, pasa por ahí, esperar que el semáforo... Mire, esto es comportarse como dice. Yo le voy a decir un ejemplo, no sé si ustedes lo han visto. En Japón, más de alguno lo vio, hay una avenida, no se las voy a mencionar porque no me van a entender. Se cruzan y una avenida ancha. Imagínense que la Alameda es una calle y por el costado perpendicular viene otra Alameda, es ancha. Y hay un montón de gente en todas las esquinas y los pasos de cebra. Y todos están esperando que le den el paso para atravesar la calle. ¿Y sabe qué? No pasa ni un auto. No pasa ningún auto. Y todos esperando. Dígame, ¿qué hace? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago usted? Cuando tengo el rojo y no pasa ningún auto. Y es increíble que allá en ese video que yo vi, que me encontré el video, no pasa ningún auto y nadie pasa. Y dan los verdes y todos cruzan y son como hormiguitas y cruzando para allá. Comportarse como peatón. Una persona que entra a hacer el servicio militar, un joven que entra al servicio militar, entra a la disciplina militar y tiene que comportarse como un militar. Nosotros como hijos de Dios que hemos creído en el Creador del mundo, de la tierra,
el creador de todas las cosas, creador de todas las cosas, que ha tenido el amor de ponernos en nosotros su Espíritu Santo, que derramó su amor por medio del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te dice a tu espíritu y te sella y te dice que eres hijo de Dios y te ha sellado como hijo de Dios de su propiedad. Debemos comportarnos de acuerdo al Evangelio de Cristo. Comportarlos de acuerdo a las enseñanzas apostólicas que está en la Escritura. ¿O no? Entonces, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo. No solo creéis en Él, sino que también padeces por Él. Padecimiento porque Él permite cosas. Y si Él permite cosas, aún así debemos comportarnos como hijos que viven de acuerdo al Evangelio de Cristo. No devolver mal por mal. Son cosas que nos enseña la Escritura, son pautas, pero insisto, que estas pautas no sean gravosas y no sean una mochila, como era la ley, que tenían que cumplir, y si no, muerte. No. Esto es por amor al que nos salvó, por amor a Cristo, por obediencia a Cristo, por obediencia a Dios, que tuvo la bondad de no mirar mi físico y no mirar mi actitud y no mirar mi pecado, sino que murió por mí y ser agradecido. No devolver mal por mal, no avergonzarse de dar testimonio de nuestro Señor. Como buen soldado, ninguno que milita se enreda en negocios extraños en la vida. Importante. Que vuestro sí y vuestro no, en la Escritura, no sean fluctuantes como ola de mar que va y viene, porque una persona fluctuante toma malas decisiones. Hoy día sí, mañana no. Hoy día sí, mañana no. Tengo una decisión. Depende de donde esté parado, tomo la decisión. Y muchas veces, las decisiones que nosotros tenemos que tomar, si yo me comporto como vivir como el Evangelio de Cristo me dice, ¿qué me dice la Escritura? En la multitud de consejos, tú vas a tomar una buena decisión. Hermano, quiero hacer este negocio. La decisión va a ser tuya. Siempre. No espere que tu discipulador te diga qué tienes que hacer. No. Ve, ora al Señor, pone la oración. ¿Qué opinas tú? La decisión es tuya. Pero lo importante es que esa decisión la tomes de acuerdo a lo que el Espíritu Santo te revele a tu vida. Por eso es importante la comunión con el Espíritu Santo. Porque si yo no tengo comunión, ¿qué esperas? Como dicen por ahí, para hacer un huevo frito, eso no está en la Biblia, por eso no se lo saben. Para hacer un huevo frito hay que quebrarlo. Para tomar una buena decisión en el Espíritu y lo que Dios diga, lo que yo debo hacer y tratar de hacer la voluntad de Dios, ¿qué tengo que hacer? Comunión con el Espíritu Santo. ¿O no? Bueno, pelea la buena batalla de la fe como Pablo lo hacía. Aléjate de los pleitos y las envidias. Un montón de cosas. No seas sabio en tu propia opinión. Se me terminó el versículo, ¿cierto? Sí. Entonces, hermanos, pues por causa de Cristo,
Hoy he tenido varios versículos, pero esto me ha servido mucho para poder compartir y hacerlos reflexionar. Por causa de Cristo, el 27, 28, y aquí lo leo. ¿No? Dice, por causa de Cristo, ustedes no solo tienen el privilegio de creer en Él, sino también de sufrir por Él. Ustedes y yo estamos en la misma lucha. Pablo está diciendo eso, apóstol, erudito, capo en las enseñanzas de la ley. Él dice, estamos en la misma lucha, queridos. Lo que tú estás luchando, lo puede estar luchando el hermano que está a tu lado. Ahora el problema es la diferencia. ¿Sabe cuál es la diferencia? ¿Cómo enfrento esa lucha? Esa es la diferencia. La tormenta, la lluvia, los truenos, las inundaciones son todos iguales para todos. Pero la forma, yo, cómo lo enfrento a esa situación adversa, es la diferencia. Entonces, estamos en la misma lucha. Ya vieron antes cómo luché y ahora tienen noticias de cómo sigo luchando. Bueno, acá habla de conflicto. Habla de conflicto. Todos tenemos conflicto. Lo importante es cómo enfrentas esos conflictos en tu vida, de acuerdo al Evangelio de Cristo. Entonces, ese es el tips que yo les quiero mencionar hoy día. Y les quiero dejar. Vivamos de acuerdo al Evangelio de Cristo, que no es gravoso. Cristo mismo dijo, lleva mi yugo, es fácil, es liviano. Es liviano. Vivir de acuerdo al Evangelio de Cristo. Todos juntos, unánimes, luchando, todos juntos, orando unos por otros. No temer al adversario. Por eso es importante que nos apoyemos mutuamente en oración. Por eso es importante ahora que cada uno de nosotros piense en algún momento que hay alguien que necesita de tu oración y viceversa. Animar a los que no vienen para que estemos juntos todos glorificando al Señor. A los que están en casas. Para que nos animemos unos a otros, luchando unos a otros como un cuerpo bien concertado entre sí, que todas las partes hacen su trabajo. Porque me imagino que tú estás haciendo algún trabajo, que eso dice la Escritura. Todos haciendo su trabajo en el Evangelio. Orando por este, ir a visitar por este, llamar por teléfono por este, whatsappear por este. ¿Cómo te va, hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Etcétera, etcétera. No nos olvidemos de eso, como hijos y como congregación. Pero ese es el tips de hoy día. Y usted sigue indagando, siga leyendo. Vivir de acuerdo al Evangelio de Cristo. Así que fortalezcámonos, animémonos y pensemos en esto. Y yo quiero que en su corazón, como lo hizo en el mío, pensemos en esta situación. Entonces, hermanos, nos ponemos en pie y oramos. Y damos gracias que el Señor y el Espíritu Santo haya hablado a su corazón, a su vida. Oremos. Padre, en esta mañana, primero que nada, Señor, queremos reconocer a Jesucristo el Señor, en la cual toda rodilla se doblará, en el cielo, en la tierra y bajo la tierra. A Jesucristo el Señor, que no escatimó ser igual a Dios, sino que se despojó y se humilló hasta la muerte. Gracias, Jesús, por ese sacrificio. A Dios el Padre, que derramó de su Espíritu para nosotros, ese mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos, ese mismo Espíritu que está en nosotros, con poder y con autoridad en nuestra vida. Padre, ayúdanos
a tener comunión diaria con el Espíritu Santo, a poder, Señor, estar en una comunión, Señor, tan exquisita, tan rica, Señor, con el Espíritu Santo. Y gracias, Espíritu Santo, porque tu palabra nos enseña que es el Consolador, el que nos consuela, el que nos ayuda, el que nos lleva a Cristo, el que nos lleva a una vida, Señor, de acuerdo a lo que tú nos dices. Padre, yo en esta mañana quiero orar por toda situación, como decía tu Escritura, que es adversa, que es enemiga, Señor. Y sabemos que tú lo has permitido, pero Padre, ayúdanos a sobrellevarlas. Señor, una situación emocional, una situación, Señor, en nuestros sentimientos, una situación en nuestro físico, en nuestras dolencias físicas, Señor. Padre, tu poder sobre todo esto, tu poder sobre los enfermos, tu poder, Señor, tu mano sanadora sobre los enfermos, para que tú, Señor, operes en sanidad en el nombre de Jesús. Una sanidad espiritual, Señor. Una sanidad para el corazón dolido, hiriente, Señor, que está herido, que está triste, Señor. Una situación de un corazón, Señor, dolido. Padre, consuela. Cambia, Señor, cambia esa situación de aquel que lo esté pasando. Que el Espíritu Santo, Señor, opere en sus vidas, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos, en nuestra vida, Señor, cotidiana, en nuestro físico, Señor. Padre, tú tienes el poder para hacerlo en el nombre de Jesús. Tú lo puedes hacer, Señor. Así que pon atención, Padre, atiende a cualquier hermano, cualquier hermana, Señor, que ha sido difícil vivir el Evangelio de Cristo por cada situación que vivimos, Señor. Tu presencia, tu Espíritu Santo llenando, tu Espíritu Santo, Señor, fluyendo en nuestro interior, Padre, en sanidad, en prosperidad, Señor, que habla tu palabra, en sanidad espiritual, sanidad física, sanidad emocional, sanidad sentimental. Padre, tu bendición para cada uno de nosotros. Y te damos las gracias, porque, Señor, el propósito de juntarnos en esta mañana es adorar y glorificar tu nombre. Glorificar, exaltar tu nombre, recibir de tu palabra, Señor. Y en consecuencia de todo eso, Señor, tú igual bendices nuestro corazón. Padre, gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén.